Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en televisión abierta por Canal 1, a los que nos ven en las plataformas de La Silla Vacía, las plataformas digitales. Tenemos presidente electo de la República, se llama Abelardo de la Espriella. Hay un debate alrededor del escrutinio. Mientras tanto, hoy miramos los primeros mensajes que dio de la Espriella en su discurso y las preguntas que siguen en el día después. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubrió la campaña de Iván Cepeda, el Sí, gobierno de Gustavo Petro y sí. cubrirá al gobierno de Abelardo de la Espriella. Nuevo gobierno. Mucha suerte, Edgar. Muchas gracias. Qué Pues bueno contar emocionante, con usted. pues un nuevo fenómeno político, ¿no? Un fenómeno político muy distinto, un fenómeno político que irrumpe una nueva derecha, una tendencia internacional, con obviamente unos temas muy preocupantes, otros temas que tienen ilusionada a la mayoría estrecha A la de mayoría los estrecha. colombianos. Sí. Y le decimos presidente electo porque ganó el preconteo. ¿Sí? Solo se está esperando que el escrutinio confirme la victoria, pero incluso dentro de la campaña de la izquierda, que van a esperar hasta el final para hacer el conteo oficial de todos los votos, esperan que esa victoria de la Espriella se confirme. Sí, todas las miradas históricas que hicimos de la diferencia entre el preconteo de la registraduría y el escrutinio del Consejo Nacional Electoral arrojan que la diferencia que le sacó de un punto porcentual, Sí, 250.000 votos, nunca ha cambiado entre esas dos mediciones y es muy poco probable que lo haga en esta también, ¿no? sí. Entonces sí, Abelardo de la Espriella, presidente electo, con un primer discurso bien sorprendente, Sí, largo. ¿sí? Creo que él no es pues no es de grandes discursos, pero este fue largo. Tenías pausas para canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Humo. Humo, pues em, una pantalla por allá, como metida en una cápsula de cristal en medio de una pantalla que iba sí. cambiando. Eso fue en Barranquilla, Sí, la ventana al mundo, en una ciudad en la que perdió por creo que 10 puntos frente a Cepeda, pero que él la quiere, representa como, vive allá. sí, sí, mucha de su visión del país. Sí, señor. Entonces, la nota la escribí yo anoche. No, son como las preguntas del día después sobre la presidencia de Abelardo de la Espriella, Sí, que era como recoger mucho de lo que dijo en ese discurso y también enmarcarlo en las grandes preguntas que tenemos al arranque, ¿no? Porque es una presidencia bastante atípica, ¿no? sí, sí. Usted y también el análisis de Juanita León, la directora de La Silla, hablan de que de la Espriella viene con menos amarres a los políticos, el establecimiento económico, porque dicen, A ver, entonces creo que la idea no es que Abelardo de la Espriella, por su trayectoria, ha sido como un visitante frecuente de los pasillos del poder, incluso como de poderes a veces oscuros, a veces al filo de la navaja, en su rol de penalista, de interlocutor en su juventud con los paramilitares. Pero la campaña sí la hizo de una manera totalmente distinta, en la que tuvo unos políticos, pero nunca dejó que un partido político lo apoyara sí, abiertamente, no los montó nunca en la tarima, sí, se enfrentó a los grandes grupos del establecimiento económico colombiano que están en Bogotá y en Medellín, sí, ¿no? Y en ese sentido hizo una campaña en contra de ese establecimiento hasta la primera vuelta, luego ese establecimiento de alguna forma doblegado por su victoria en primera y sin opciones entre la izquierda que evidentemente no quería y de la Espriella que era como la segunda opción, terminó ahí, pero en unas condiciones totalmente distintas. sí. Por ejemplo, uno de sus principales operadores políticos, pues era Mauricio Gómez Amín, liberal, ¿no? Un político tradicional, pero no recibió al Partido Liberal, ¿no? Que dejó a su militancia en libertad. Estaba de lleno con el clan Char, Sí, pero nunca dejó que Fuad le levantara la mano ni que se le subiera a la sí, tarima, ¿no? sí. Y la lista que apoyó, la de Enrique Gómez, Salvación Nacional, pues se le enfrentó como la derecha tradicional del Centro Democrático. Entonces, eso es totalmente distinto, por lo que hace aún más sorprendente el discurso de Victoria.
Pues porque fue un discurso un poquito como los discursos de manual de un presidente Sí, normal, sí. ¿no? Entonces fue un poco desconcertante y creo que ahí el análisis es que este es un discurso, no sabemos cómo va a terminar siendo al final Abelardo de la Espriella, creo que eso todavía es incierto por todo esto que veníamos diciendo, no tiene los amarres de siempre, no tiene además experiencia previa en el gobierno para decir cómo así gobernó, Sí, entonces eso podemos sí. decir de cómo gobernará. La experiencia empresarial que tiene es problemática porque sus empresas no ganan mucha plata. Sí. Hizo una campaña muy dura contra la izquierda, hablando de destriparla, y el primer mensaje, uno de los primeros mensajes de su discurso fue conciliador o diciendo que pues los va a respetar. Claro, y entonces, y yo aquí ya lo voy a poner, pero creo que eso se enmarca en el momento en el que él gana y la manera en la que gana por un margen muy estrecho, donde la primera pregunta que yo planteo como la pregunta del día después es, ¿cómo entiende el mandato que recibe? ¿Es Sí, un mandato amplio para imponer su programa de la patria milagro o sí, es un mandato reducido en el que entiende que tiene que empezar a negociar con muchas personas? Y por la manera en la que recibe inicialmente, creo que se ve que él, sin decirlo, sin hacerlo explícito, entiende que su mandato no es tan amplio como él hubiera querido. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones. No habrá persecuciones. Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Bueno, después de haber dicho que los iba a destripar, sí, ¿no? sí, sí, que creo en la izquierda, pues la campaña que cubrí, leyeron el discurso de la Espriella un poco distinto. Se habló de ambigüedad, por un lado hablando de la Espriella de que iba a defender la Constitución, de que iba a hacer, de que iba a respetar su voz, pero por otro lado diciendo que Petro y Cepeda deben alistar las maletas para empezar a hacer la oposición, las valijas, utilizó creo que esa expresión de la Espriella. Claro. Y obviamente creo que todo el mundo lee desde sus prevenciones Sí, y lo que sí me parece es que el giro en el discurso fue sí. muy notable desde el principio. Se dirigió directamente a Iván Cepeda, cosa que Iván Sí. Cepeda no hizo con él. Ujú. Y Cepeda en su discurso hizo un reconocimiento muy pequeño como a los casi 13 millones de personas que votaron por Del Espriella. Sí, Y creo sí. que Ujú. en cambio, Abelardo fue mucho más generoso en ese sentido acá. La democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Y entonces ahí creo que yo no veo ninguna ambigüedad en su apertura, al menos a sus distintos, ¿no? Sí, bueno, luego también habló de esta idea del voto fusil, de que Sí. sí, eso podría, no, y hace unos días, creo que esa es la mayor prevención que tienen, por ejemplo, en la izquierda, pues el tema de veto coral con los estadounidenses, pues fue algo que resonó. Entonces, Entonces, las otras preguntas que usted se ha hecho, la relación con la izquierda, ¿no? Con su futura posición, que va a ser fuerte. y entonces ahí hablando como de cómo recibía el mandato, como un mandato dividido, peleado, muy estrecho, Sí, históricamente estrecho. Nosotros estamos diciendo que esta es la victoria más estrecha en la historia, porque es porcentualmente la más estrecha. Ha sí. habido unas victorias pasadas en donde el margen porcentual había más votos, menos votos, entonces la diferencia fue de menos votos, pero en términos de qué tan dividida está la sociedad, esta es la elección más cerrada que ha tenido Colombia, ¿no? Sí, creo que la izquierda en las últimas semanas tuvo una remontada, ¿no? Y la sensación es como que estaban a 2 días de poder lograr esa remontada con De la Espriella. Y creo que parte de este tira y afloje con el escrutinio es posicionarse como una oposición fuerte al nuevo gobierno de La Espriella. Claro, y socavar el mandato y la legitimidad de la victoria de la Espriella, ¿no? Impulsando las acusaciones, aún sin sustento del presidente de fraude, ¿no? Pero entonces ahí lo que hace él en su primer discurso es hablar muy poquito de Petro y graduar a Iván Cepeda como el líder de la oposición. Al senador
electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas las garantías para ejercer la posición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro, señor senador electo Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia. Ni se le ocurre estimular la violencia. Creo que no hay ningún episodio que yo recuerde en donde Cepeda pues haya estimulado la violencia en la campaña electoral. De hecho, en estos 2 días dentro de la campaña no se ha promovido ninguna movilización. En la mañana, donde habló una rueda de prensa, dijo que no, que la gente no saliera como a protestar, Sí. ¿no? Entonces como que la izquierda por ahora no está en eso, ¿no? Y yo creo que aquí de la Espriella ve el país desde los ojos que todavía con mucho miedo lo que pasó durante el paro nacional, Sí, sí. ¿no? Y del cierre masivo de carreteras, de los enfrentamientos con la policía, de un momento distinto, ¿no? Que ambos bandos recuerdan con mucho dolor, porque eso dejó muchas heridas. De un lado, la gente que se sintió encerrada en su casa, agredida, sintió que el orden se les iba y se imponía como una cosa muy arbitraria y violenta, y del otro lado, los que salieron a manifestarse y terminaron asesinados, cerca de 50 personas en manos de la policía. Sí, sí. Cepeda no ha reconocido la victoria de la Espriella, pero creo que ya ha dado pinceladas de su oposición y habló de movilización en las calles. Y entonces, este nuevo de la Espriella, yo creo que hay que leerlo con cuidado porque es el primer discurso, estamos apenas empezando, Sí, pero su principal necesidad es cimentar la legitimidad de su elección, sí. ¿no? Porque todavía está en disputa, entonces él es muy insistente en decir senador electo porque esa es la posición que tiene Cepeda si acepta la curul de la oposición luego de que él gane la presidencia. Y ahí habla mucho de Cepeda, poco de Petro. Y creo que anticipa lo que será como el punto más tenso de su relación con la oposición. Primero, su gran fortaleza en el Congreso, el pacto histórico, aunque pierda, va a ser la fuerza política, ¿no? Más grande del país y una oposición tremenda, ¿no? Grande, poderosa. Sí. Y una oposición que Cepeda lo dijo abiertamente, cree que y siente que es legítimo movilizarse en las calles. Y ahí es donde los peores instintos de la gente que apoyó a Abelardo de la Espriella y quiere restablecer el orden a como dé lugar, chocan con los mecanismos de presión social del gobierno Petro y bueno, y de la eventual oposición de la izquierda, Sí. en donde ahí es donde Abelardo lo van a aprobar, tanto sus propias bases como la izquierda a través de la movilización. Y ahí es donde usted hace, creo que 2 preguntas que se conectan con eso de cómo de la Espriella va a cimentar su poder, y es, por un lado, su relación con el Congreso y su relación con el establecimiento económico, con el que no llegó. ¿Usted ahí cómo ve esas 2 relaciones? Entonces, recuerde que en campaña él fue abiertamente hostil hacia el establecimiento económico, ¿no? Habló del sector financiero, dijo que no se iba a apoyar, que su campaña la iba a financiar independientemente para no tener una atadura. Creo que fue diciente como las últimas entrevistas de los medios de los grandes grupos económicos, ¿no? Que Sí. fueron hasta allá y terminaron como pues, entendiendo que podía ser el presidente y que era un presidente al que tocaba como escuchar en sus términos y aceptando eso. Yo lo pongo como la pregunta a José Manuel Restrepo, ¿no? Porque él es como el que simboliza la no ruptura con ese establecimiento, ¿no? Los puentes con ese establecimiento. Y esto es lo que dice de la Espriella de su fórmula vicepresidencial. Con gran orgullo y con el corazón en la mano, José Manuel Restrepo no será una llanta de repuesto, será el motor de la patria milagro. El motor de la patria milagro. Y ahí uno podría, ¿qué? Predecir, por ejemplo, que la cantera de funcionarios de Abelardo va a ser como la derecha tradicional de la que viene José Manuel. Claro, y creo que esa es la pregunta. Yo pongo las preguntas del día después, no las respuestas. No, pero algunas opciones de respuesta. Creo que hay que ver qué rol tiene José Manuel Restrepo para entender cuál va a ser su relación con el establecimiento realmente. Él tiene unas promesas que son muy difíciles de cumplir.
Y en ese sentido, ahí va a haber pues una tensión entre el cambio muy radical, el cambio a veces en términos populistas, esta idea de poner créditos hipotecarios a una tasa del 2%, Desmontar el 40% del Estado. desmontar el 40% del Estado, recuperar el orden público en apenas 90 días, Sí. con verdaderamente con un plan de gobierno ejecutado con realismo, con gradualidad y con seguridad, que es lo que le encanta al establecimiento. Em, entonces, Entonces hablamos de cimentar el poder de la Espriella. Uno de los grandes poderes en Colombia pues es el Congreso de la República. Ayer en el cubrimiento, el domingo en el cubrimiento, el periodista que cubre el Congreso, Gerson Ortiz, me decía, uno de los más felices con este resultado tan estrecho es los congresistas, porque Abelardo va a tener que buscarlos para esa coalición. ¿Usted cómo ve ahí el Congreso de la Espriella? pues ahí veo un giro de nuevo radical frente a la campaña, a lo que fue el primer discurso. Sí. Él y Defensores de la Patria había publicado un comunicado antes de la elección diciéndole como al Congreso, piensen bien cómo se alinean con esta patria milagro que viene con el ímpetu como del mandato popular para hacer unas grandes reformas. Y ese tono cambió radicalmente cuando empezó a hablar de su respeto al Congreso. Sí. Y así lo dijo desde esta cápsula de cristal patrocinada por Blindex, desde Barranquilla. El gobierno de un nuevo orden en el que el Congreso de la República podrá legislar sin presiones de parte del gobierno. Los alcaldes y gobernadores podrán dirigir los destinos de su territorio con el gobierno nacional como aliado y en donde la rama judicial sea respetada y acatada en sus decisiones sin titubeos, en su plena autonomía. O sea, todas las formas, chequeó todas las cajitas de toda la gente con la que la campaña de Abelardo de la Espriella antagonizó Sí. y ahora necesita para asegurar su elección, ¿no? Y empezar a pensar ya en lo que viene, ¿no? Sí, Porque sí. creo que después de la victoria estrecha viene cimentar la legitimidad de su elección y ganar la presidencia realmente. Y allá hay gente que, pues, que se toma muy en serio lo que piensan son como un ímpetu autoritario del presidente Petro que quiere, o antes de eso era que no iba a dejar llegar a las elecciones, después que iba a quedarse, después que iba a Sí. poner a Iván Cepeda, hoy que utilizó a los grupos armados para acercarse a él y a reducir el margen, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí hay una clara, ese es su primer objetivo, Sí, ¿no? sí, un mensaje de las Cortes. Una parte importante de la coalición de votantes de la Espriella, pues este grupo de personas muy conservadoras que posiblemente querrá cambiar temas en cosas como libertades individuales, aborto, todo el tema de la ideología de género, ¿no? Con una Corte Constitucional que tradicionalmente pues ha sido muy liberal en esos temas. Usted ahí que ve como esa relación. Yo ahí tengo una gran pregunta de quién va a ser realmente de la Espriella y siento que él se arriesga también, ¿no? Aquí no solamente dice todas las cosas correctas para caer en gracia de las personas, las instituciones, los Sí. sectores que deben avalar su elección, pero también asume unos riesgos frente a sus bases. A sus bases les prometió un milagro, varios milagros, Sí. ¿no? Pero ahora en este discurso, a renglón seguido de decir, ya viene la patria milagro, les va a decir, pero ojo, no esperen milagros. Ahí va. Una nación que exige reconstrucción. No voy a prometer milagros. No voy a engañar al pueblo con soluciones mágicas. La recuperación nacional de Colombia exigirá trabajo, sacrificios, disciplina y perseverancia, queridos compatriotas. ¿Cómo así? Sí, vamos a recuperar todo el territorio nacional en 90 días, vamos a erradicar de 200.000 hectáreas y vamos a tener como yo no sé cuántas bajas de alto nivel de cabecillas de grupos criminales inmediatamente, ¿no? Pero él ahí creo que asume un riesgo, manda un mensaje al establecimiento, ¿no? Sí. Político, económico, pero
estoy seguro que hay gente, que hay muchos defensores de la patria, muchos Sí, tigres de la manada que están diciendo, ¿cómo así? Pero es que a mí sí. lo que me prometieron fue un milagro. ¿Dónde está mi milagro? Sí, y en ese difícil equilibrio de la Espriella, creo que ahí mencionó a las redes sociales, ¿no? Y a los activistas digitales, que se va a seguir siendo un campo de lucha en esta pelea que ha tenido también con los medios de comunicación, ¿no? En la campaña. Incluido esta casa. Sí, y mencionó a los medios en un pedazo, fue Sí, más corto y todo, y creo que esa es como una de las grandes prevenciones, ¿no? Lo que arranca diciendo es, podemos pensar distinto, no tengo enemigos irreconciliables, sí. y creo que pues esas palabras hay que tomarlas y recordarlas para cuando reciba unas críticas que quizás no le gusten. Sí, y la última pregunta que usted hace en su historia es su relación con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Sí. Al que le quedan 2 años. Yo por ahí leí a Sandra Borda planteando una crítica que me parecía inteligente como de también los riesgos de asumir una relación estrictamente con los republicanos cuando estamos a puertas de una elección en el Congreso de Estados Unidos y 2 años en la elección presidencial. ¿Usted cómo ve ese tema? Creo que esa es una de las grandes preguntas y es una de las grandes preguntas de la remontada de Cepeda. ¿Qué tanto pesó la adhesión de Trump? Sí, El hecho posterior como de la captura de Beto Coral, este activista digital que estaba esperando como un trámite de asilo y fue capturado básicamente por un memo del Departamento de Estado firmado por Marco Rubio que decía que no le gustaba su activismo político, no contra Trump, sino contra un aliado de Estados Unidos que era Abelardo, aún no presidente, ¿no? sí, sí, Creo sí. que eso puso nervioso a mucha gente. Creo que si recordamos la popularidad de Petro, Sí, empieza a mejorar a partir de octubre de 2025 cuando entra en ese choque con Trump, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, ahí al mismo tiempo, pues aquí le pongo la adhesión, esta no es la adhesión, esta es la felicitación a L. Tigray. Felicitaciones, ahí está traducida, pero entonces en la versión en inglés dice The Tiger, entre paréntesis, como para que la gente entienda. Sí, El nuevo presidente de Colombia fue un gran honor. No, entonces Trump, los observadores internacionales de Estados Unidos es clave en la urgencia principal de la campaña, que es cerrar la elección, ¿no? Ser sí, elegido y creo que ahí le va a ser muy útil la presión que pueda ejercer Trump, le va a ser muy útil también para manejar lo que va a ser un opositor como Gustavo Petro por sí. fuera de la presidencia, al mismo Sí. tiempo que está en la lista Clinton. Ahí vimos a Bernie Moreno dando entrevistas diciendo que Petro quería el pueblo colombiano, que posiblemente lo puedan sacar de la lista EUFAC y que se va a comportar bien en estas 5 o 6 semanas. Yo no sé si eso es una confianza genuina o una advertencia al presidente. Pues yo creo que está muy bien leerla como una advertencia mostrando cuáles son como las palancas que tienen para influir sobre el presidente Petro, que no es menor, una palanca de estar en una lista de sanciones financieras internacionales, pues de verdad le hace la vida muy difícil a una persona que además tiene las posibilidades de tener como un juego en el escenario internacional. ¿No? Como pues la vida de un expresidente es chévere, ustedes lo invitan a hablar en Sí, universidades, todas esas cosas, puede hacer como alianzas progresistas, sí, pero si está en la lista OFAC, todo eso se vuelve más difícil. Simplemente pagarle unos honorarios se vuelve como sí. una cosa muy difícil. Y usted mencionaba otras dos ventajas que es de estar aliado a Estados Unidos y es el escudo de las Américas. El escudo de las Américas y la ola Ajá. De derecha de derecha en populista Sudamérica. en Sudamérica, que está pues un poco, creo que ahí habría unas oportunidades de alinear al continente en unos intereses comunes de esa vertiente, pero pues que responden también a preocupaciones de las personas en esos países que los eligieron, que son Sí. la seguridad principalmente, la lucha contra el crimen y otras más preocupantes que tienen que ver con una agenda antiliberal que quiere restringir derechos de otras personas con base en las creencias religiosas y como un poco una visión más conservadora del mundo que ellos tienen. En la esfera de Abelardo se mira mucho a Venezuela, las oportunidades que puede tener ese país, que tiene un régimen de izquierda. De la Espriella dijo que no iba a tener relaciones con esos regímenes, pero un régimen de izquierda que ahora está muy presionado por los Estados Pues, Unidos, ¿no? básicamente gobierna Estados Unidos Sí, o Marco Rubio a través de Delcy Rodríguez. sí, Hay una cosa que creo que es la más
preocupante, o una pregunta más grande alrededor de su relación con Estados Unidos, es si Abelardo de la Espriella va a poder cumplir su mandato constitucional de representar fielmente el interés nacional. Y eso tiene que ver con pues unos vínculos muy estrechos que él personalmente tiene con Estados Unidos, como ciudadano estadounidense, como propietario, empresario radicado en Estados Unidos, tiene propiedades, tiene empresas allá. La esposa dijo que si perdían, se Pues, podían ir a su casa. a su casa. No sé si se refería a la de Italia o a la de Miami, ¿no? Pero entonces realmente que él pueda representar el interés nacional, que era el fondo un poco del pero que lanzaron varios magistrados alrededor de la manera en la que se hace el juramento a la bandera de Estados Unidos cuando usted se vuelve ciudadano. Sí. Y es que usted renuncia a cualquier alianza más grande que la alianza con Estados Unidos. Y por último, creo que hay una duda razonable de qué tanta independencia frente a Estados Unidos puede tener, teniendo en cuenta que uno de los episodios más cuestionables de su pasado como penalista es el de la defensa de Alex Saab, el mayor testaferro de Nicolás Maduro, que fue extraditado por Delcy Rodríguez. No fue extraditado, le quitaron la nacionalidad venezolana y entonces lo mandaron a Estados Unidos como colombiano, porque en Venezuela está prohibida la extradición de nacionales venezolanos. Sí. Él le habían dado la nacionalidad, se la quitaron para mandarlo a Estados Unidos y Alex Saab quizás pueda tener alguna información dañina sobre Abelardo de la Espriella que a su vez pueda ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos para restarle margen para representar el interés nacional, ¿no? Y que creo que esa es una de las preguntas de qué tan dispuesto va a estar Abelardo a ceder nuestra soberanía para conseguir a cambio los beneficios de una relación con la potencia más grande del mundo. Sí, muchas preguntas, creo que todavía respuestas parciales. Pero bueno, Y un nuevo país. le estoy enmarcando su cubrimiento futuro. Creo que esas son como Sí. unas preguntas claves de realmente de una presidencia que empieza con incertidumbre. Y creo que aquí lo decimos, empieza con incertidumbre por cosas positivas, porque tiene menos amarres de los que han tenido otros en el pasado. Otras que solamente agregan una incertidumbre neutra, es que no ha gobernado nunca, entonces quién sabe cómo lo va a hacer. Y otras que como que son advertencias o riesgos posibles, es que una de sus credenciales como buen gerente es que ha sido buen empresario. La silla vacía ha encontrado que eso no es claro. Tiene una historia de socios cuestionables que han tenido líos con la justicia. Tiene unas acusaciones de ex clientes que se han sentido estafados. Sí. Entonces, pues apenas comienza esto. Apenas comienza, ya hay sonajeros de ministros por ahí. A ver. No, por ejemplo, hoy varios medios mencionaron nombres como el de María Fernanda Suárez, ¿no? La exministra de Minas de Iván Duque, que fue financiera también de Ecopetrol, Sí. para un problema, uno de los grandes problemas que va a tener de la Espriella cuando asuma, y es la crisis fiscal. Claro, Pues, y creo que esas señales van a ser como ya más allá de los discursos, ¿no? Creo que todo el mundo que escuchó el discurso de Abelardo de la Espriella tiene todos los argumentos para decir, yo este giro todavía no me lo creo, sí, porque acabamos de venir de una campaña donde estaba diciendo muchas cosas opuestas, sí, ¿no? Pero va a ser como mediante ese tipo de acciones, los nombramientos, la escogencia de su círculo íntimo, sí. El rol que le vaya a dar a Juan Manuel Restrepo, ¿no? no hablo de Uribe ni una sola vez, Exacto, sí. ¿no? Creo que eso fue una cosa importante y hoy ya hay unos roces entre Álvaro Uribe y el estratega y amigo del alma, como lo describió Abelardo, Carlos Suárez. Sí, Ellos tienen como una pelea vieja que tiene que ver con que Carlos Suárez ayudó a Piedad Córdoba en algunas cosas que estaba haciendo buscando testigos en Estados Unidos. sí. Pero él llega con el Congreso con una libertad sin precedentes, pero también con una gran necesidad, ¿no? Porque el único partido que lo apoyó fue Salvación Nacional, que tiene apenas 4 senadores y tiene enfrente con Álvaro Uribe otra rama del cubrimiento futuro de este gobierno, que va a ser como la disputa por el liderazgo de la derecha. Sí. Y si Abelardo puede convertirse y pasar de ser como un empresario, un abogado, a un líder de una tendencia política que convoca alrededor de la mitad de los colombianos. Sí, y yo le sumo una última cosa para terminar mi cubrimiento de la izquierda. Bueno, todavía me faltan los meses finales del gobierno Petro, pero es una izquierda acechando, ¿no? Con más de 12 millones de votos, con unas próximas elecciones territoriales,
en donde ellos son la segunda fuerza o la primera en casi todos los territorios. Sí. Y pues ahí la pelea. No, sin duda. interesante. Y por eso la manera en la que se cerró la brecha de Cepeda marca el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. La primera señal positiva, al menos que yo interpreto de su discurso, es que lo entendió. Sí. ¿No? Vamos a ver si de ahí pasa como a un giro sincero o si es una posición temporal mientras como logra el objetivo principal, que es cimentar la elección. Y posicionarse el próximo 7 de agosto. Muchas gracias, Edgar, por hacerme preguntas. Daniel. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos durante todo este ciclo electoral. Aquí estamos, ahora empieza el empáleme, empieza todo el camino a la posesión del 7 de agosto y luego los 100 días y esto nunca termina, así que aquí estaremos con ustedes. Gracias, chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.